¿Qué tal? Hoy vamos a explorar una de esas ideas que han perseguido a la humanidad por siglos, la paz mundial. Y para entenderla, vamos a rastrear de dónde viene su proyecto más grande y ambicioso, las Naciones Unidas. Porque créanme, esta no es una idea nueva, tiene raíces filosóficas e históricas súper profundas. Así que, a darle. Y todo arranca con esta pregunta. Una pregunta que se han hecho pensadores y líderes desde hace muchísimo tiempo. ¿De verdad es posible un mundo sin guerra? Esta duda es básicamente el motor de toda la historia que vamos a contar hoy. Fíjense que el primer gran empujón no vino de políticos ni de generales, sino de filósofos. Vamos a ver cómo esta idea de una paz duradera empezó como un sueño, una utopía intelectual, mucho antes de que alguien intentara hacerla realidad. Aquí tenemos dos grandes maneras de pensar, puestas una junto a la otra. Por un lado, en el siglo XVIII, gente como Rousseau o Kant decían, oigan, si logramos tener sociedades más civilizadas, más justas, la guerra se volverá, innecesaria. Era una visión muy idealista. Pero luego, en el siglo XIX, surgió otra idea, mucho más pragmática, la paz a través del dinero. La lógica era que si todos los países comerciaban entre sí, se necesitarían tanto que pelearse sería simplemente un pésimo negocio. Y esta frase de John Stuart Mill lo resume todo a la perfección. El comercio está volviendo obsoleta a la guerra. Había un optimismo tremendo. La gente de verdad creía que los lazos económicos iban a ser más fuertes que cualquier ejército. Pero, como la historia nos ha enseñado una y otra vez, ni el idealismo de los filósofos ni el optimismo de los economistas fueron suficientes. Al final, el pacifismo se veía como algo inalcanzable y el libre mercado no detuvo para nada las tensiones que llevaron a más y más guerras. Hacía falta algo más tangible. Y ese algo tangible fue el primer gran experimento, la Sociedad de Naciones. Es bien importante no verla solo como un fracaso, Pensemos en ella más bien como un primer borrador, uno muy necesario, con errores sí, pero un paso clave para lo que vendría después. Y aquí nos topamos con el problema central, el verdadero nudo de todo esto, la soberanía sin restricciones. O sea, la idea de que cada país tiene el derecho absoluto a hacer lo que le venga en gana dentro de sus fronteras, sin que nadie de afuera se meta. Este ha sido y sigue siendo el mayor obstáculo para la paz mundial. Entonces, después del desastre que fue la Primera Guerra Mundial en 1920, nace la primera solución institucional a este problema, la Sociedad de Naciones. Pero, y aquí está el detalle que lo cambió todo, la sociedad fue un acuerdo a medias. No era una autoridad que estuviera por encima de los países. Era más bien como un club donde los gobiernos se aliaban. Pero al final del día, nadie estaba obligado a obedecer. Le faltaban dientes, poder real para imponer la paz. Y como la Sociedad de Naciones no pudo evitar otra catástrofe, esto nos lleva directo al nacimiento de la ONU, porque esta vez la idea no nació de la esperanza de la posguerra, sino literalmente de las cenizas de la guerra más destructiva que ha visto la humanidad. Y esto no fue algo que pasó de un día para otro, para nada. Fue un proceso, como podemos ver aquí. Empezó con declaraciones de los aliados en plena guerra, luego la Carta del Atlántico, las reuniones clave en Moscú y Teherán. O sea, paso a pasito, mientras el mundo se caía a pedazos, ya estaban construyendo las bases de una nueva organización que se esperaba no cometiera los mismos errores. Ok, ya vimos el porqué histórico. Ahora vamos a meternos de lleno en el qué. ¿Cuál era exactamente el plan maestro? ¿Cuál era el proyecto fundamental con el que arrancaron las Naciones Unidas? Pues bien, toda la misión de la ONU se puede resumir en 4 propósitos clave. Estos son, por así decirlo, los 4 pilares que sostienen todo el edificio y que guían cada una de sus acciones. A ver, vamos a desglosarlos. El primero, el más obvio, mantener la paz y la seguridad, evitar otra guerra mundial a toda costa. El segundo, fomentar la buena onda entre países, crear lazos de amistad. El tercero es súper práctico, cooperar para resolver los problemas que nos afectan a todos, ya sea de economía, salud o derechos humanos. Y el cuarto, que es fundamental, es ser el punto de encuentro, el lugar donde todos los países puedan coordinarse para lograr esos objetivos. Y para que todo esto funcione, los países miembros se pusieron de acuerdo en seguir ciertas reglas del juego. Son estos principios que vemos aquí. Cosas como que todos los estados son iguales, que hay que resolver los pleitos pacíficamente y, muy importante, que está prohibido usar la fuerza o amenazar con usarla. Es un equilibrio muy delicado, ¿no? Entre respetar que cada país es soberano y, al mismo tiempo, exigirles que cumplan con sus responsabilidades. Claro que la historia no se acabó en 1945. A la ONU le pusieron a prueba su misión casi desde el primer día, y eso la ha obligado a cambiar y adaptarse a nuevos retos todo el tiempo.
Todas esas esperanzas de un nuevo orden mundial se toparon de frente con la Guerra Fría y la carrera nuclear. Por décadas, el miedo a una guerra atómica se robó toda la atención y cambió por completo lo que la gente entendía por luchar por la paz. Y aquí se ve clarísimo cómo cambió el concepto. Durante la Guerra Fría, seguridad era básicamente evitar que las superpotencias apretaran el botón rojo. Pero cuando cayó el muro de Berlín, el concepto se hizo mucho, mucho más grande. Ahora, cuando hablamos de seguridad, también hablamos de economía, de medio ambiente, de justicia social y, por supuesto, de derechos humanos. Y todo ese recorrido nos trae de vuelta a una pregunta final. Hemos pasado de los sueños de los filósofos a los problemas tan complejos del siglo XXI, pero la búsqueda de la paz sigue ahí. Con los retos que tenemos hoy, como el cambio climático, las pandemias o los conflictos actuales, la pregunta es más relevante que nunca. En nuestro mundo, hoy por hoy, ¿qué significa realmente la paz?